Ella no tenía nada más. Expulsada de su propio hogar, con 6 hijos hambrientos y el corazón roto por el dolor, Matilde creía que su vida había terminado allí. Pero a veces, el destino elige un momento sencillo para cambiarlo todo. Era una mañana clara. El sol brillaba fuerte sobre la costa de Oaxaca y el cielo estaba tan azul que parecía burlarse de la miseria en que vivían. Nada anunciaba un milagro, nada sugería que ese día sería distinto a los demás. Hasta que ella escuchó, no truenos, no gritos, sino un silencio extraño que venía del mar, como si el océano contuviera la respiración, y entonces lo vio. En la arena dorada, completamente fuera de lugar, un barco de lujo blanco, enorme, impecable, reluciendo bajo el sol como una joya caída del cielo. Sin un alma dentro, sin un sonido, sin explicación, como si Dios mismo hubiera empujado esa riqueza hasta los pies de una viuda desesperada. Pero lo que Matilde aún no sabía es que aquel barco no era una bendición, era un secreto tan peligroso que podría salvar a sus hijos o condenarlos para siempre. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque el final de esta historia te va a poner la piel de gallina hasta el último segundo. Y dime aquí en los comentarios, si encontraras un barco de lujo abandonado en la playa, bajo un sol brillante, ¿tendrías el valor de entrar? ¿O te daría miedo y fingirías que nunca lo viste? La lluvia caía fuerte aquella tarde de 1928, azotando la costa de Oaxaca, pero el sonido que despertó a Matilde antes que el sol no fue el de la tormenta. No era el rugido familiar del mar golpeando los riscos, ese golpe sordo que arrullaba sus pesadillas desde hacía 6 meses. Era algo nuevo. Un lamento bajo, profundo, un crujido de madera gigante rascando la arena mojada, un quejido estructural que vibraba en el suelo de tierra apisonada de su jacal y se mezclaba de forma macabra con el llanto agudo y hambriento de Sofía, la más pequeña de sus 6 hijos. Matilde se incorporó de golpe sobre el petate húmedo, sintiendo el frío de la madrugada adherido a su camisón raído. El aire olía a sal, a podredumbre y a miedo. Sofía, de apenas 1 año, seguía llorando, un sonido débil que partía el alma. A su lado, acurrucados como cachorros buscando calor, estaban los otros 5. Tomás, el mayor, con sus 12 años, fingía dormir, pero Matilde vio cómo apretaba los párpados. Sabía que el niño cargaba un peso que no le correspondía, el peso de ser el hombre de la casa demasiado pronto. Los demás, bultos pequeños en la penumbra, apenas respiraban. El hambre era una presencia física en el jacal, un invitado cruel que se sentaba a su mesa vacía. Matilde se levantó, sus pies descalzos sintiendo la tierra fría y compacta. El crujido exterior volvió a sonar más fuerte, como una bestia encallada. Hacía 6 meses que el mar se había tragado a Esteban. 6 meses desde que su risa había desaparecido, reemplazada por el silencio opresivo del jacal. Esteban, su hombre, fuerte como un roble, perdido en una tormenta que ni siquiera tuvo nombre. El mar le había dado sustento y el mar se lo había quitado todo, dejándola sola con 6 bocas que alimentar y una deuda que no era suya. La barca de Esteban, su única herramienta, también se había perdido, o eso le habían dicho. Ahora, solo le quedaba el olor a salitre en la ropa vieja de él, colgada en un clavo en la pared de adobe, un recordatorio constante de su ausencia y de su absoluta desprotección. Y luego estaba don Anselmo, el cacique del pequeño puerto. Un hombre de manos callosas y mirada muerta, dueño de todas las barcas de pesca, dueño del almacén, dueño, en la práctica, de la vida de todos en la caleta. Anselmo no conocía la piedad. El día anterior la había interceptado junto al pozo, su sombra cubriéndola por completo. Le había recordado la deuda de Esteban, una deuda inflada por intereses absurdos por redes y anzuelos que ahora descansaban en el fondo del océano. Anselmo no quería el dinero, Matilde lo sabía. Él quería el terreno del jacal, quería su sumisión, quería borrarla de la costa.
El ultimátum había sido claro, pronunciado con una calma venenosa. O pagas la deuda antes de que el sol se ponga mañana, Matilde, o te echo del jacal con todos tus críos. Sus palabras exactas. No le importaba la lluvia, no le importaba el hambre. Don Anselmo la quería fuera, la quería rota. ¿Puedes imaginar ese nivel de desesperación? Sentir el hambre de tus hijos como cuchillos afilados en tu propio estómago, sabiendo que no tienes nada, absolutamente nada que ofrecer. Matilde apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas. No tenía ni un centavo, ni una semilla. Solo tenía el sonido metálico de esa cosa enorme muriendo en la playa. Esta historia, aunque parezca increíble, sucedió en las costas olvidadas de México, en el año de 1928. Era un tiempo de caos y olvido, un tiempo donde la revolución había terminado en los papeles, pero en las costas lejanas, la única ley era la del hombre más fuerte. Los federales rara vez llegaban, y cuando lo hacían, era solo para cobrar impuestos o llevarse jóvenes para el ejército. Para una viuda sin protección, la justicia era una palabra hueca. La supervivencia era un acto diario de desafío. Matilde, parada en la oscuridad de su choza, entendió que estaba sola. Ni Dios ni el gobierno vendrían a salvarla, solo el mar. Y el mar acababa de traer algo. Antes de que te cuente el final de este descubrimiento, un descubrimiento que cambiaría el destino de toda esta familia, suscríbete al canal y dale like si crees en las segundas oportunidades. Porque lo que Matilde estaba a punto de encontrar en esa playa brumosa no solo desafiaba la lógica y las leyes de los hombres, sino que la enfrentaría a un peligro mucho mayor que el hambre, un peligro que ya tenía nombre y apellido: Don Anselmo. Ella no lo sabía, pero la cosa que rascaba la arena la estaba llamando. La niebla era un muro blanco y salado cuando Matilde finalmente salió del jacal. Era un algodón espeso que borraba el mundo, haciendo que su propia mano desapareciera a un brazo de distancia. El olor a sal era abrumador, pero debajo de él percibía algo más, un olor a pintura fresca, a barniz caro. Tomó a Tomás, el mayor, del hombro. Su voz fue un susurro áspero tragado por la humedad. Cuida a tus hermanos. Cierra la puerta y no abras por nada. Voy a ver qué trajo la marea. No tardo. El niño solo asintió, sus ojos enormes de 12 años reflejando la misma desesperación que sentía ella. Los niños más pequeños, alertados por el movimiento, la miraron desde el petate. Estaban acostumbrados a estas incursiones matutinas, acostumbrados a que su madre saliera antes del alba para buscar algas o mariscos podridos entre las rocas, cualquier cosa que pudiera hervirse y convertirse en una sopa aguada para la tarde. Pero Matilde no caminaba hacia los riscos de siempre. Ignoró el sendero familiar, giró hacia la izquierda, hacia la playa abierta, caminando directamente hacia el sonido. Sus pies se hundían en la arena fría y compacta, el agua helada de la marea retirándose alrededor de sus tobillos. La niebla lo envolvía todo. El silencio era total, excepto por el llanto de Sofía, que se apagaba tras la puerta del jacal y el crujido frente a ella. No vio la silueta hasta que casi chocó contra ella. Era una pared blanca que se alzaba hacia el cielo invisible. Un barco, pero no era una barca de pesca destrozada por la tormenta, como las que a veces aparecían. Era un monstruo, un yate de lujo, tan largo como la iglesia del pueblo y blanco como un hueso pulido, encallado perfectamente en la arena como una ballena fantasma. Estaba impecable, silencioso, casi intacto. En el casco, unas letras doradas, manchadas por el agua, apenas se leían. La esperanza. Un escalofrío violento recorrió la espalda de Matilde. Era un barco de ricos de la capital, de esos que solo se veían en postales. ¿Qué hacía aquí, en esta costa olvidada, abandonado y mortalmente silencioso? Matilde se quedó helada, con la espuma helada mojándole los pies descalzos. El barco era una aparición, un fantasma que no pertenecía a su mundo de redes rotas y hambre. Su primer instinto fue huir,
correr de regreso a la aparente seguridad del jacal, lejos de esa cosa blanca que olía a problemas. Esto no era para ella. Esto era del mundo de los patrones, un mundo que solo traía desgracia y dolor a la gente como ella. Pero entonces la cara de don Anselmo apareció en su mente, su sonrisa torcida y sus ojos muertos, el ultimátum del anochecer resonando en sus oídos. ¿Qué elección tenía realmente? ¿Morir de hambre en la playa o ser echada a la tormenta con sus hijos? Este barco, este fantasma, era una anomalía, pero también era la única puerta que se había abierto. Desesperada, pensando solo en encontrar algo de valor, cualquier cosa, un trozo de metal, una cuerda gruesa, algo que pudiera empeñar en el siguiente pueblo, se acercó a la borda. Una escalerilla de cuerda colgaba, balanceándose suavemente con la marea como una invitación. ¡Mamá! La voz de Tomás, un susurro ahogado por el miedo, casi la hizo gritar. El niño la había seguido en silencio, sus pequeños pies no haciendo ruido en la arena mojada. «Regresa al jacal, Tomás, ahora mismo». Pero el niño negó con la cabeza, sus ojos fijos en el barco, con una mezcla de terror y fascinación. «Tengo miedo de que te vayas, como papá se fue». Esas palabras la golpearon más fuerte que el viento helado. No había tiempo para discutir. La niebla parecía espesarse y el tiempo corría en su contra. «Entonces sube, rápido, y no toques absolutamente nada». ¿Entendiste? Matilde agarró la cuerda áspera, sintiendo las fibras mojadas cortar las palmas de sus manos. Trepó con la agilidad desesperada de quien ha cargado cubetas de agua y redes toda su vida. Al poner un pie en la cubierta, el olor la golpeó primero. El olor la golpeó como una pared invisible. No era solo el olor a mar o a madera mojada. Era un perfume pesado, un aroma dulce a flores que no crecían en esa costa. Era olor a caoba pulida, a seda cara, a vino derramado. Pero debajo de todo ese lujo había algo más, algo metálico, dulce y podrido. Un hedor que reconoció vagamente de los días de matanza en el pueblo, el olor a óxido tibio, el olor inconfundible de la sangre seca. La cubierta era un caos de opulencia. Había cojines de terciopelo empapados, esparcidos como cuerpos blandos. Sobre una mesa de madera tallada, varios platos de porcelana fina estaban rotos, y copas de cristal caídas rodaban perezosamente con el leve balanceo del barco encallado. Era una escena de fiesta interrumpida, de huida. Tomás se aferró a su falda, temblando visiblemente. «Mamá, vámonos, aquí huele feo». El niño tenía razón. El lugar se sentía muerto, profanado. Pero la necesidad de Matilde era más fuerte que su miedo. Vio la puerta abierta del camarote principal, un rectángulo de oscuridad en la pared blanca del barco. «Espera aquí», le ordenó a Tomás, pero el niño no la soltó, aferrándose a ella como un cangrejo. Entraron juntos, sus ojos tardando en acostumbrarse a la penumbra interior. El lujo era obsceno, era un insulto directo a su propia vida. El camarote era más grande que su jacal, alfombrado con una tela gruesa que amortiguaba sus pasos descalzos, y las paredes brillaban con un barniz que reflejaba la poca luz. Una cama enorme, cubierta con sábanas de seda, ocupaba la mayor parte del cuarto. Las sábanas estaban revueltas, manchadas de algo oscuro y arrojadas al suelo, como si alguien se hubiera levantado huyendo en mitad de la noche. Un baúl de madera estaba abierto, con ropa fina de hombre y mujer desparramada por el suelo, y entonces Matilde lo vio. Algo que le heló la sangre en las venas y detuvo su respiración. Sobre la alfombra de diseño intrincado, junto a la pata de la cama, había un pequeño zapato de charol, un zapato de niño, negro, brillante, con un botón de nácar. Como los que usaban los hijos de los hacendados en las fiestas del pueblo, solo uno. La imagen de Sofía, descalza en el piso de tierra, la golpeó con violencia. ¿Dónde estaba el niño de ese zapato? Su mirada se desvió del zapato hacia el escritorio de madera pulida. Estaba intacto, a diferencia del resto del camarote. Sobre él había una pluma de tinta volcada, un charco oscuro manchando la madera y un libro pesado,
encuadernado en cuero oscuro. Una bitácora de capitán. Estaba abierta. Matilde no sabía leer más que su propio nombre y algunas palabras sueltas que el cura le había enseñado, pero Tomás, gracias a ese mismo cura, había aprendido un poco más. «Tomás, mira esto», susurró ella, su voz apenas audible. El niño se acercó, sus ojos recorriendo las letras inclinadas y manchadas de tinta, que parecían haber sido escritas con mano temblorosa. Le costó, pero empezó a deletrear las palabras de la última entrada. La última entrada estaba escrita con prisa, la caligrafía casi ilegible. «Nos encontraron», leyó Tomás, su voz temblando. Matilde sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Siguió leyendo. «Anselmo nos traicionó». ¿Anselmo? ¿El mismo don Anselmo que la estaba echando de su casa? El miedo se convirtió en hielo puro. No podía ser una coincidencia. El niño continuó. «Huimos por tierra. Que Dios se apiade de nosotros». La familia rica del barco no se había ahogado. Habían huido por la selva que rodeaba la costa, y Anselmo, el cacique, estaba involucrado. Ahora, el silencio del barco ya no parecía abandono, olía a crimen, a una trampa mortal. «Mamá», susurró Tomás, sacándola de su trance, señalando hacia una puerta más pequeña al fondo del camarote, la de la cocina del barco. El hambre del niño era más inmediata que el peligro abstracto. Matilde asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Si Anselmo estaba involucrado, este barco era una tumba flotante. Pero sus hijos, sus 6 hijos, tenían hambre. Entraron a la cocina. Era un milagro de abundancia. Estaba llena de comida. Latas de conservas europeas con dibujos coloridos, sardinas, duraznos en almíbar, sacos de harina fina y azúcar. Más comida de la que habían visto en todo el último año. Tomás, hurgando por necesidad, abrió un cajón, buscando cubiertos o algo con que abrir una lata. El cajón estaba atascado. Tomás tiró con más fuerza, y al hacerlo, golpeó una pequeña tabla en el piso que sonó hueca. El niño miró a su madre, sus ojos abiertos de par en par. Matilde se agachó. Debajo de un saco de harina volcado que cubría parte del piso, había una tabla suelta. No estaba clavada como las demás. Usando el cuchillo de cocina que siempre llevaba atado a la cintura, su única herramienta, Matilde hizo palanca. La tabla cedió con un gemido sordo, revelando un compartimento oscuro y estrecho debajo. Sus manos temblaban. Sería un arma. Más papeles. Metió la mano en el hueco y sus dedos tocaron la madera fría y pulida de una caja. La sacó. Era una caja de madera oscura, pesada, con incrustaciones de metal que brillaban opacamente. No tenía candado. Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que temía que la escucharan desde la orilla, que don Anselmo la escuchara desde el pueblo. Levantó la tapa con manos temblorosas. No era oro, eran joyas. Un tesoro inimaginable que brillaba suavemente en la penumbra de la cocina. Collares de perlas gruesas como ojos de pescado, anillos con piedras verdes y rojas que parecían brasas, broches de diamantes que parecían estrellas capturadas. Estaban envueltos en trozos de terciopelo negro. Era la riqueza de una vida, la riqueza de generaciones. Era su salvación, o quizás su sentencia de muerte definitiva. El brillo de las piedras preciosas la cegó por un instante. Eran irreales. Esmeraldas del tamaño de una uña de pulgar, rubíes oscuros como sangre coagulada, perlas lechosas que parecían haber robado la luz de la luna. Matilde miró sus propias manos, sucias, con las uñas rotas por hurgar en la arena buscando almejas, y sintió un vértigo profundo. Esto no era riqueza, era una maldición. Era la clase de tesoro por el que los hombres mataban sin dudarlo. Ahora el zapato de niño abandonado, el olor a óxido y la bitácora que mencionaba a Anselmo, cobraban un sentido aterrador. Esto era el motivo. Anselmo no solo era un traidor, era un ladrón y muy probablemente un asesino. Y ella, una viuda miserable, acababa de encontrar su secreto sangriento.
Mamá. La comida. La voz de Tomás la devolvió a la realidad. El niño no miraba las joyas. Sus ojos estaban clavados en las latas de conservas apiladas en el estante. Su hambre era más real que cualquier diamante. Matilde sintió una oleada de claridad helada. Las joyas eran la muerte. La comida era la vida. Pero paradójicamente, las joyas eran también la única forma de comprar una vida lejos de allí. Si Anselmo controlaba el puerto, controlaba la costa. No había escapatoria posible sin dinero, y el único dinero que existía en kilómetros a la redonda estaba ahora en esa caja, bajo sus pies. Tomó una decisión en el lapso de un latido. No podía llevarse la caja. Era demasiado grande, demasiado pesada, imposible de esconder. Sería una sentencia de muerte instantánea si la veían con ella, pero tampoco podía dejarlo todo. Sus hijos merecían más que las sobras podridas del mar. Su mano callosa y temblorosa se hundió en el terciopelo, apartando un pesado collar de perlas. Sus dedos buscaron algo pequeño, algo que pudiera ocultar, algo que pudiera coser en el dobladillo de la falda de Sofía. Encontró un broche. Pesaba, frío como el hielo. Un solo rubí rodeado de pequeños diamantes. Lo apretó en su puño. Rápidamente, casi con violencia, escondió el broche en la cintura de su falda, metiéndolo bajo la tela raída de su blusa. El metal frío contra su piel caliente la hizo estremecer. Era un secreto helado, un pecado que le quemaba la piel. Cerró la tapa de la caja de madera oscura, la volvió a meter en el hueco y empujó la tabla suelta a su lugar. Con el pie, arrastró el saco de harina volcado para cubrir cualquier rastro. Tomás la observaba en silencio, sus ojos oscuros entendiendo la necesidad del secreto, aunque no comprendiera la magnitud del peligro. Sabía, por instinto, que lo que acababan de hacer era tan peligroso como robarle al diablo. Ahora la comida, susurró Matilde, su voz ronca. El miedo le daba una energía frenética. Agarra las latas, todas las que puedas cargar, rápido. Sus manos, que momentos antes sostenían diamantes, ahora agarraban latas de duraznos en almíbar, sardinas en aceite y carne en conserva. El peso era reconfortante, real. Llenaron sus brazos y los pliegues de sus faldas. Estaban robando, sí, pero Matilde sentía que solo estaba reclamando una pequeña parte de lo que el mar le debía, una miseria comparada con el tesoro que dejaba atrás. El peso de la comida era una promesa de supervivencia para sus hijos. El peso del broche era su única y diminuta esperanza de escape. Salieron de la cocina, moviéndose de nuevo por el camarote principal. Matilde evitó mirar la cama deshecha. Evitó, con todas sus fuerzas, mirar el pequeño zapato de charol que seguía tirado en la alfombra. Ese zapato era un fantasma, un grito silencioso que amenazaba con paralizarla. Cada paso sobre la alfombra suave y gruesa era como caminar sobre una tumba. El aire seguía cargado de ese perfume dulce y ese hedor a sangre vieja. Tenían que salir de allí. Tenían que salir al aire limpio, aunque fuera el aire de la tormenta. «Vamos, Tomás. Corre a la escalera y bájala. Yo te sigo». Llegaron a la cubierta. El aire fresco golpeó a Matilde en la cara, y ella respiró hondo el olor a sal y a lluvia. El mundo real, la niebla, como si obedeciera a una señal, comenzaba a disiparse. El sol débil intentaba romper el muro gris, convirtiendo la bruma en un vapor luminoso y pálido que se arremolinaba sobre el agua. El mar estaba más tranquilo ahora. Matilde se acercó a la borda, su corazón latiendo con una esperanza frágil. Quizás podrían llegar al jacal antes de que alguien los viera. Quizás Anselmo aún dormía. Dejó las latas en el suelo de madera y le dijo a Tomás que esperara junto a la escalerilla de cuerda. Se asomó por la borda. Sus ojos barrieron la playa, buscando el camino más rápido de regreso a sus hijos, calculando la carrera que tendrían que hacer sobre la arena mojada. Esperaba ver la playa vacía, desierta, marcada solo por sus propias huellas y las de Tomás. Esperaba ver la soledad que siempre había sido su compañera y su enemiga. Pero la playa no estaba vacía. La niebla se había retirado lo suficiente como para revelar 3 figuras oscuras paradas sobre la arena húmeda, a pocos metros del casco del barco.
Allí, perfectamente inmóvil, como una estatua tallada en sal oscura, estaba don Anselmo. No estaba solo. A su lado, impasibles, estaban el mudo y cicatriz, los dos hombres que ejecutaban sus órdenes sin hacer preguntas, los mismos que se decía habían hecho desaparecer a otros pescadores que se habían atrevido a desafiarlo. No sonreían, no miraban el barco con sorpresa, estaban mirándola a ella, mirándola fijamente, con los brazos cruzados, sus rostros impasibles bajo la luz gris. El viento agitaba sus sombreros, pero ellos no se movían. Él había estado esperando. La realización golpeó a Matilde con la fuerza de una ola. El barco no había llegado allí por accidente. La marea no lo había traído por casualidad. Anselmo sabía que estaba allí. Quizás él mismo lo había guiado a la trampa de arena. Había estado vigilando la costa, esperando este premio, esperando que la marea le entregara el botín. Y ahora, ella era la rata que había caído en su trampa. Ella era la testigo que había visto el interior, la que había encontrado el zapato de niño, la que había leído su nombre en la bitácora. El broche en su cintura dejó de ser una esperanza. Se convirtió en una piedra de hielo, y las latas de comida a sus pies parecían un ancla que la ataba a ese barco fantasma. La voz de don Anselmo cortó el aire salado, tranquila y venenosa. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. «Sabía que la curiosidad te ganaría, Matilde», dijo, su voz llegando clara hasta la cubierta. No la llamaba viuda como burla, lo decía como un hecho, como una definición de su debilidad. «Hay cosas que el mar trae, mujer, y que es mejor dejar que el mar se lleve». Tomás se aferró a la falda de Matilde, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El niño entendió, antes que ella, que no estaban siendo rescatados, estaban siendo acorralados. Anselmo levantó una mano, una señal perezosa hacia sus dos matones, quienes permanecieron inmóviles en la arena, bloqueando cualquier escape. Él comenzó a subir. No usó la escalerilla de cuerda con prisa, sino con una lentitud deliberada, metódica. Sus botas pesadas golpearon los peldaños de madera uno por uno, un sonido sordo que marcaba el ritmo de su llegada. Matilde retrocedió un paso, empujando a Tomás detrás de ella, hacia el camarote. Cuando Anselmo puso un pie en la cubierta, el barco pareció inclinarse bajo su peso. Era un hombre corpulento, no gordo, sino denso como la madera dura. Olía a tabaco barato, a pescado seco y a esa autoridad rancia de quien nunca ha sido desafiado. Sus ojos, pequeños y oscuros, la barrieron a ella y al niño con desdén. Luego, su mirada recorrió la cubierta, notando las copas caídas, la opulencia desordenada. Matilde sintió el peso helado del broche contra su vientre. Era un bloque de hielo que quemaba, un secreto que la ahogaba. Sus brazos temblaban bajo el peso de las latas de comida. Eran su única defensa, su única justificación para estar allí. Solo buscaba comida, don Anselmo, tartamudeó ella, odiando la debilidad en su propia voz. Mis hijos no han comido. La marea trajo el barco, pensé. Pensé que era un milagro. Quería que él viera solo a la viuda hambrienta, a la madre desesperada. Quería que su miseria fuera un escudo, que la hiciera parecer inofensiva, demasiado insignificante para ser una amenaza. Don Anselmo rió, un sonido seco, sin alegría, como piedras chocando. ¿Un milagro?, repitió, probando la palabra. El mar no trae milagros, Matilde. Trae basura y trae problemas. Sus ojos se detuvieron en las latas que ella sostenía. Hizo un gesto de desprecio. No le importaba la comida. Él no tenía hambre. Su mirada se movió más allá de ella, hacia la puerta abierta del camarote principal, el lugar de donde ella acababa de salir. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué más encontraste en tu milagro, ¿Encontraste algo interesante? ¿Algo que brille? Su voz bajó, volviéndose íntima y peligrosa. Él sabía exactamente lo que había en ese barco. Dio un paso hacia el camarote. Matilde se movió instintivamente, bloqueando la entrada.
protegiendo a Tomás, pero también protegiendo el secreto del zapato de niño y la bitácora sobre el escritorio. Este movimiento, este pequeño acto de desafío, cambió la expresión de Anselmo. La diversión desapareció, reemplazada por una impaciencia fría. «Quítate del camino, mujer». Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera, estaba acostumbrado a que las mujeres bajaran la mirada. Pero Matilde, con el hambre de sus hijos y el ultimátum del anochecer pesando sobre ella, sintió que algo se rompía. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una rabia sorda. «Sí», dijo ella, su voz temblando, pero encontrando un filo inesperado. «Sí encontré algo». Sus manos soltaron las latas de comida, que cayeron a la cubierta con un estruendo metálico que hizo saltar a Tomás. Sus manos estaban vacías, excepto por una, la mano que se había aferrado a la bitácora de cuero. La levantó. «Encontré esto». No era un movimiento amenazante, sino una revelación. Sostuvo el libro pesado en el aire gris, un objeto que olía a tinta y a mar, el libro que contenía su nombre. Anselmo se congeló, su cuerpo entero se tensó, sus ojos se clavaron en el libro de cuero oscuro. Matilde vio el reconocimiento instantáneo, seguido de una oleada de incredulidad y furia. Él dio un paso atrás involuntario. Él no sabía que existía una bitácora. O tal vez en la prisa de la traición, en la oscuridad de la noche anterior, la había olvidado. Matilde lo supo en ese instante. Anselmo no sabía leer. Lo supo por la forma en que miraba el libro, no como una fuente de información, sino como un objeto maldito, un símbolo de poder que él no podía controlar. La palabra escrita era un arma de los patrones, y ahora esa arma estaba en manos de ella. El miedo de Matilde se evaporó, reemplazado por una claridad helada. El hambre, la deuda, el jacal, todo desapareció. Solo quedaba este momento, este duelo silencioso en la cubierta de un barco fantasma. El capitán escribió todo, mintió ella, su voz sonando extrañamente tranquila en sus propios oídos. Escribió sobre usted, don Anselmo. Escribió sobre el trato que hicieron. Y escribió cómo usted los traicionó. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Vio cómo la cara de Anselmo se contraía, su piel oscureciéndose por la sangre que subía a su rostro. La palabra traicionó colgaba entre ellos, innegable. Él no dijo nada. El silencio se estiró, lleno de violencia contenida. Él estaba calculando. Podía matarla allí mismo, a ella y al niño, arrojarlos al mar junto con el libro. Pero ¿y los otros 5 hijos en el jacal? ¿Y si ella ya había hablado? ¿Y si el libro era solo una copia? La duda, por primera vez, había entrado en los ojos del cacique. Él, que controlaba el puerto, estaba siendo controlado por un libro que no podía leer y una mujer que debería estar rogando por su vida. El poder había cambiado de manos, aunque fuera por un instante frágil. «Te doy el barco», dijo Matilde finalmente, su voz firme. El bluff tenía que ser completo. «Toda esta chatarra es tuya. Las joyas, el oro, lo que sea que esa gente traía». Hizo un gesto hacia el camarote, como si supiera de otros tesoros. «Pero dejas mi casa en paz, perdonas la deuda de Esteban, y nos das paso seguro en la próxima carreta que vaya al norte, a mí y a mis 6 hijos». Acercó la bitácora peligrosamente al borde de la cubierta, sobre el agua gris. «O quemo este libro, página por página, y le digo a cada pescador de la caleta lo que leí, y luego se lo entrego al primer federal que pise esta playa». El silencio en la cubierta se volvió pesado, espeso como la niebla que se negaba a disiparse. El único sonido era el silbido del viento y el murmullo de las olas retirándose. Don Anselmo la miró fijamente. Sus ojos oscuros, antes llenos de burla y poder, ahora eran pura piedra. Estaba calculando. Matilde no respiraba. El libro en su mano temblaba visiblemente, pero ella mantenía el brazo extendido, el libro colgando sobre el abismo gris del mar. El viento azotaba su falda raída, pegándosela a las piernas. Anselmo, el hombre que controlaba la vida y la muerte en esa costa, el hombre que, según los susurros,
ahogaba a sus enemigos y los reportaba como perdidos en la tormenta, estaba siendo desafiado. Desafiado por una viuda descalza, sucia de arena, que sostenía un libro que él no podía leer. Vio la furia pura en la mandíbula apretada de Anselmo, el músculo saltando rítmicamente bajo su piel curtida por el sol. Él odiaba ser acorralado. La odiaba a ella por hacerlo. Quería el libro. Quería arrebatárselo de la mano y romperle el cuello allí mismo, arrojarla junto a su hijo al mar y decir que el barco fantasma se los había llevado. Pero no podía. Matilde había sido demasiado lista o demasiado desesperada, que a veces es lo mismo. Federales, había dicho ella. Esa palabra era un veneno en el puerto. Los federales traían preguntas, traían soldados uniformados que no respetaban la ley del cacique. Y la traición a una familia rica de la capital, eso era un asunto muy diferente a hacer desaparecer a un simple pescador como Esteban. Eso traía al ejército. Anselmo asintió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, un gesto de derrota que le costó el alma. El odio en su mirada era tan espeso que Matilde casi retrocedió. «Trato hecho», gruñó. La voz fue un raspado de piedras, la voz de un hombre tragando veneno. «Dame el libro y lárgate de mi vista. Tienes hasta el anochecer para tomar la carreta que va a Salina Cruz. Si te veo en esta playa mañana al amanecer, el trato se cancela». Pero Matilde, sintiendo ese poder frágil, no se movió. El miedo la hacía más lista de lo que nunca había sido. «No», dijo ella, «el libro se queda conmigo. Se lo entregaré al carretero cuando mis 6 hijos y yo estemos subidos y lejos del puerto. Si algo nos pasa, si no llegamos a esa carreta, él tiene órdenes de llevarlo al fuerte de la capital». Era una mentira construida sobre otra mentira, una torre de engaños edificada sobre la pura desesperación. Anselmo la miró, y por primera vez Matilde vio algo parecido al respeto en sus ojos muertos. Era el respeto de un depredador por otro. Soltó una carcajada que sonó a tos seca. «Eres más víbora de lo que pensé, Matilde». Dio un paso atrás y se hizo a un lado, un gesto amplio y burlón, despejando el camino hacia la escalerilla de cuerda. «Anda, toma tu comida podrida y lárgate de mi barco. Y llévate a tu crío». Matilde no se movió. No le quitó los ojos de encima. «Tomás», dijo, su voz firme. «Baja, ahora, no corras, con cuidado». El niño, pálido como la espuma del mar, obedeció. Agarró la escalerilla y descendió rápidamente, sus pies descalzos resbalando en los peldaños mojados. Cuando Tomás tocó la arena, Matilde por fin se movió. Sin darle la espalda a Anselmo, retrocedió lentamente, recogiendo las latas de comida que había soltado. Las metió en el hueco de su falda, sintiendo el metal frío de las conservas junto al metal helado del broche en su cintura. Con la bitácora pesada metida bajo el brazo, agarró la cuerda. Bajar fue una agonía. Sus manos temblaban tanto que casi resbala. Las latas pesaban. Cada segundo esperaba sentir la mano de Anselmo en su cabello, una bota en su espalda. Cuando sus pies descalzos tocaron la arena fría y húmeda, sintió un alivio tan profundo que sus rodillas casi ceden. Agarró la mano temblorosa de Tomás. «No mires atrás», le ordenó. «Camina al jacal, rápido». Apenas habían recorrido 20 metros sobre la arena blanda cuando escucharon un estruendo detrás de ellos, un sonido violento de madera rompiéndose y un grito de furia pura. Matilde no pudo evitarlo y miró por encima del hombro. Don Anselmo, en un ataque de rabia frustrada, había pateado la mesa de la cubierta, lanzando los platos de porcelana y las copas de cristal contra el camarote. Sus hombres, el mudo y cicatriz, ahora estaban subiendo al barco, armados con barras de hierro. «Encuéntrenlo», gritaba Anselmo. Su voz ya no era tranquila, sino un rugido animal. «Desarmen este maldito barco, tabla por tabla. Quiero las joyas». Matilde apretó el paso, casi arrastrando a Tomás. El broche en su cintura era un carbón ardiente. Él estaba buscando las joyas que ella nunca mencionó. Él estaba destrozando el barco por el tesoro que creía que era suyo, el tesoro que ella había encontrado,
robado una pieza y vuelto a esconder. Anselmo pensaba que la había vencido, que la había asustado para que se fuera con unas simples latas de comida. No sabía que ella se llevaba la llave de su futuro, el precio de su libertad, un secreto helado cosido contra su piel. Él buscaba el botín. Ella se llevaba la vida. El verdadero tesoro, el pequeño, el portátil, el que podía salvarlos era de ella. El camino de regreso al jacal pareció durar una eternidad. La niebla se había ido casi por completo, y la luz gris del día exponía la miseria de la costa, las rocas negras como dientes podridos. Cada sombra parecía un hombre de Anselmo esperando para emboscarlos. Matilde no dejó de correr hasta que vio la puerta desvencijada de su choza. Empujó a Tomás dentro y cerró la puerta, atrancándola con el tronco podrido que usaban para ese propósito. Los otros 5 niños se despertaron, asustados por la entrada abrupta y la respiración agitada de su madre. Matilde se apoyó contra la pared de adobe, el pecho ardiendo, la bitácora cayendo al suelo de tierra con un golpe sordo. Abrió su falda y dejó caer las latas de comida. Rodaron por el suelo. Los niños soltaron gritos ahogados de alegría. Duraznos, sardinas, carne. Se abalanzaron sobre ellas golpeando las latas contra el suelo, tratando de abrirlas. Pero Matilde no los veía. Su mano fue a su cintura, donde el broche estaba a salvo, y entonces su otra mano fue al bolsillo de su falda. Sacó el único otro objeto que había tomado del barco, algo que había recogido instintivamente mientras salía del camarote, algo que no tenía valor monetario, pero que lo era todo. El pequeño zapato de charol del niño desaparecido. Lo apretó contra su pecho, tan fuerte que el tacón duro le dolió. Era un recordatorio, la prueba de un crimen que nunca sería castigado, la prueba de que el mundo era injusto y cruel, pero también era la prueba de que ella había sobrevivido. El barco, como decía el título, había cambiado su vida para siempre. No la hizo rica, la hizo libre. Le enseñó que el verdadero tesoro no eran las joyas escondidas bajo el piso, sino la fuerza que encontró dentro de sí misma para enfrentar al monstruo que caminaba en la tierra. Y mientras se alejaba mentalmente de esa playa, con sus 6 hijos a salvo por ahora, apretó el pequeño zapato, un recordatorio de que la verdadera riqueza es tener algo por qué luchar. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué crees que hizo Matilde con ese broche de rubí que sí logró esconder? ¿Lo vendió en la primera oportunidad o lo guardó como el secreto silencioso de su verdadera liberación? El sonido de sus hijos devorando la comida fue lo único que la mantuvo en pie. Tomás, con el cuchillo de cocina de su madre, había logrado perforar una lata de duraznos en almíbar. Los niños metían las manos sucias en el jarabe espeso, sorbiendo el líquido dulce, sus rostros manchados de alivio. Era la primera vez que comían algo dulce en más de un año. Matilde observaba la escena con un nudo en la garganta. Esa alegría desesperada, ese alivio animal era por lo que había apostado su vida. Pero la imagen de Anselmo, gritando y destrozando la cubierta del barco, estaba grabada a fuego en su mente. No les había dado hasta el anochecer. Les había dado una ventaja, y esa ventaja se estaba acabando con cada segundo que pasaba. El ultimátum era real. Si te veo en esta playa mañana al amanecer, el amanecer. Tenían que irse ahora. Se sacudió el estupor. Tomás, ayúdame. Su voz fue un látigo. No podemos comer todo, guarden eso. Empujó las latas restantes en 2 morrales de Ixtlé que colgaban de un clavo. No había tiempo para empacar. ¿Empacar qué? Los petates húmedos, la olla de barro rajada. Su vida entera cabía en esos 2 morrales y en los cuerpos frágiles de sus hijos. Agarró la pequeña estatuilla de madera de la Virgen que había pertenecido a su madre, el único objeto que no era utilitario, y la metió en su blusa junto al broche. El rubí frío y la madera áspera se tocaron contra su piel. Uno era su pecado, el otro su plegaria. Agarró la bitácora del suelo. El libro era pesado, inútil. Sabía que su mentira sobre el carretero y el federal
era transparente como el agua, pero había funcionado por el miedo de Anselmo a lo desconocido, a la palabra escrita. «Sofía, a tu espalda, Tomás». El niño asintió, su rostro repentinamente serio, el dulzor de los duraznos olvidado. Ayudó a amarrar a la bebé a la espalda de Matilde con un rebozo gastado. Los otros 4 niños, de entre 4 y 10 años, la miraban con terror. «¿A dónde vamos, mami?», preguntó Inés, de 8 años, sus ojos idénticos a los de Esteban. «Nos vamos de aquí», dijo Matilde, su voz sonando más valiente de lo que se sentía. «A un lugar mejor. Ahora, todos en fila. Denme la mano. No quiero un solo ruido. ¿Entienden? Ni un susurro. Hay hombres malos ahí fuera». Los niños asintieron, sus rostros pálidos. El hambre había sido reemplazada por un miedo más agudo. Salieron del jacal uno por uno, como una fila de patitos asustados, dejando la puerta abierta, balanceándose con el viento que ahora olía a lluvia inminente. El camino desde el jacal hasta la vereda principal era un infierno de lodo y raíces. No era un camino, sino un sendero de cabras que serpenteaba a través de la densa vegetación costera. Matilde caminaba primero, con Sofía rebotando en su espalda y un morral pesado en la mano. Tomás cerraba la fila, llevando el otro morral y sosteniendo la mano del más pequeño. Cada crujido de una rama, cada grito de un mono en la distancia hacía que Matilde se detuviera, su corazón saltando a su garganta. Esperaba ver el rostro de Cicatriz, o el mudo, aparecer entre las hojas de plátano silvestre. Sabía que Anselmo era un hombre de palabra, pero su palabra era la de una serpiente. Podía haberles dado el trato solo para cazarlos en el camino, lejos de la vista del mar. El aire estaba pesado, húmedo, cargado con la electricidad de la tormenta que se acercaba. La caminata era lenta, dolorosamente lenta. El niño de 4 años, Miguel, tropezó y cayó en el lodo, soltando un gemido. Matilde lo levantó con un tirón brusco, su paciencia borrada por el pánico. «Silencio», siseó, más dura de lo que pretendía. El niño ahogó su llanto, pero las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas sucias de barro. El peso de Sofía en su espalda era abrumador. Las correas del morral cortaban sus hombros. La bitácora, que Tomás llevaba ahora bajo el brazo, golpeaba su costado. Cada paso era una agonía. El broche en su cintura era un punto de dolor helado, recordándole por qué estaban huyendo. Después de lo que pareció una vida entera, emergieron de la selva a la cicatriz de tierra roja que llamaban el Camino Real. No era más que un sendero de carretas, 2 surcos profundos de lodo seco, flanqueados por muros de vegetación impenetrable. Estaba desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y la respiración agitada de sus hijos. «¿Dónde está la carreta, mami?», susurró Inés. Matilde miró en ambas direcciones. Nada, solo el camino vacío que se perdía en la distancia. El pánico comenzó a subirle por la garganta, un sabor a bilis. ¿Había mentido Anselmo? ¿No había carreta? ¿Los había enviado allí para que murieran solos, lejos de su vista? Se sentaron al borde del camino, ocultos entre los arbustos. Los minutos se estiraron como horas. Los niños se acurrucaron juntos, sus pequeños cuerpos temblando de agotamiento y miedo. Tomás, siempre el vigía, miraba fijamente el camino en dirección al puerto, sus manos apretadas en puños. Matilde sintió el impulso de sacar el broche, de mirarlo a la luz del día, de asegurarse de que era real, de que todo ese riesgo había valido la pena, pero se contuvo. Sacar esa joya allí, en medio de la nada, era tentar al destino. Era un secreto que debía permanecer en la oscuridad de su ropa, un secreto entre ella y el niño muerto del zapato de charol. El cielo se oscureció, las nubes grises finalmente cerrándose sobre ellos. Las primeras gotas frías de lluvia comenzaron a caer. Una lluvia pesada, tropical. Sofía empezó a llorar de nuevo, un llanto cansado y mojado. Justo cuando Matilde sentía que la esperanza se rompía, que Anselmo había ganado, que tendría que llevar a sus hijos de regreso a la selva para morir, escuchó un sonido.
No era el rugido del mar, era un traqueteo lento, el chirrido de madera contra madera y el resoplido de mulas cansadas. Venía de la dirección del puerto. ¿Era la carreta? Eran los hombres de Anselmo. Matilde empujó a sus hijos más adentro de los arbustos, su corazón latiendo en un ritmo descontrolado. El sonido se acercó. Un sudor frío corrió por su espalda, mezclándose con la lluvia. ¿Salvación o ejecución? La ambigüedad era una tortura. Finalmente, la carreta apareció. Era una plataforma grande, tirada por 4 mulas, sus costados cargados de sacos de copra. El carretero, un hombre viejo y curtido, con el rostro como un mapa de arrugas, detuvo a las mulas al verlas. No parecía sorprendido. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de miedo. «¡Suban!», dijo, su voz baja y urgente. Anselmo dijo que vendrían. Dijo que me diera prisa. El alivio fue tan abrumador que Matilde casi se desmaya, pero fue un alivio corto. El miedo en los ojos del carretero era más elocuente que cualquier amenaza. Él trabajaba para Anselmo, estaba aterrorizado. Esto no era un favor, era una orden que él estaba cumpliendo a regañadientes. Mientras ayudaba a subir al último niño, el carretero miró la bitácora que Tomás aún aferraba. «El patrón dijo que le diera eso», dijo, extendiendo una mano temblorosa. Matilde lo miró. Si le daba el libro, perdía su única garantía. Si no se lo daba, él podía dejarlos allí. El juego, entendió ella, aún no había terminado. Matilde apretó el libro contra su pecho, el cuero húmedo pegándose a su blusa raída. Miró al carretero. Era un hombre viejo, uno que había visto toda su vida en el puerto, un hombre que siempre bajaba la mirada ante Anselmo, que aceptaba su paga en aguardiente y silencio. Vio el terror puro en sus ojos y supo que él era solo un peón, tan atrapado como ella, aplastado entre el miedo al cacique y el miedo a lo desconocido. «Este libro», dijo ella, su voz cortando la lluvia incipiente, tan fría como el broche en su cintura, «es mi seguro. Es el seguro de mis 6 hijos. Y usted le dirá a don Anselmo que se lo entregaré al comandante en Salina Cruz si no llegamos a salvo». El hombre tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. El sudor frío perlaba su frente, a pesar del viento helado. «Pero Matilde, él me matará si no se lo llevo». Él dijo. Ella dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, obligándolo a mirarla. «Y los federales lo colgarán a usted si lo encuentran cómplice de lo que pasó en ese barco. Yo solo quiero salvar a mis hijos. Usted sálvese usted mismo. Anselmo no está aquí, yo sí. Y este libro también. Llévenos. Ahora». La lógica era brutal y funcionó. El miedo a una muerte lejana pero segura a manos de la ley era más fuerte que el miedo a una muerte probable a manos de Anselmo. El carretero miró una última vez hacia atrás, hacia el camino oscuro que llevaba al puerto, como si esperara ver al mismo diablo aparecer entre los árboles. El miedo a Anselmo era inmediato, pero el miedo a la capital, a los soldados uniformados, a la horca, ese era un miedo más grande, más definitivo. «Suban», gruñó finalmente, sin mirarla, su voz rota por la tensión. «Suban rápido, y que Dios se apiade de nosotros». Fue un caos de lodo, pánico y cuerpos pequeños. Matilde empujó a Inés y a Miguel hacia la plataforma de madera, mientras Tomás, valiente, ayudaba a los más pequeños a trepar sobre los sacos ásperos y olorosos de copra. La carreta apestaba a coco rancio, a humedad y a miedo. Matilde fue la última en subir, empujando a Tomás por delante de ella, sin soltar la bitácora. Cuando estuvo arriba, sobre la carga inestable, miró por última vez hacia la costa. Era solo una línea gris, una cicatriz de arena y espuma que desaparecía bajo la tormenta que ahora caía con furia. No sintió nostalgia, no sintió tristeza por el jacal. Solo sintió el frío profundo del escape, la certeza de que si volvía a poner un pie allí, la tierra misma se la tragaría. El carretero dio un latigazo y la carreta se sacudió hacia adelante. El viaje fue un infierno. La carreta se sacudió violentamente, comenzando su marcha sobre el camino que era un río de lodo.
El carretero azotaba a las mulas con una urgencia febril, haciendo que las ruedas de madera sólida se hundieran en los baches y salieran con un chasquido que sacudía los dientes. Matilde y sus hijos se acurrucaron bajo la lona engrasada que apenas cubría la carga. La lluvia se intensificó, un diluvio que golpeaba la lona como 1000 tambores sordos. Estaban apretados entre los sacos, el olor del ixtle mojado llenando sus pulmones, mezclado con el olor agrio del miedo de sus propios cuerpos. Matilde sintió el broche en su cintura. Ya no era un hielo, era un carbón ardiente. Era el precio de este viaje, el precio de la cobardía del carretero. Era el precio de la vida del niño del zapato de charol. Se preguntó por primera vez cuánto valdría realmente. ¿100 pesos? ¿1000? Lo suficiente para una pequeña casa de adobe lejos, muy lejos de cualquier mar. Lo suficiente para que sus hijos comieran carne más de una vez al año. El peso de esa pequeña joya se sentía más pesado que todas las latas de comida que había dejado atrás, más pesado que el cuerpo de Sofía durmiendo sobre su pecho. Sofía lloraba en silencio contra su madre, un llanto agotado por el hambre y el miedo, hasta que el traqueteo la durmió. Miguel temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteando por el frío y el terror. Inés, con sus 8 años, intentaba cubrirlo con su propio rebozo empapado, un gesto maternal inútil pero tierno. Tomás, sin embargo, no se movía. Se había sentado erguido junto a la abertura trasera de la lona, sus ojos fijos en el camino oscuro que dejaban atrás. Estaba vigilando. A sus 12 años, entendía perfectamente que la huida no significaba seguridad. Significaba estar en movimiento, un blanco más difícil de alcanzar. Matilde lo observó, su corazón doliéndose con una mezcla de orgullo y dolor profundo. Le estaba robando la infancia, pero le estaba regalando la vida. La bitácora, ahora en su regazo, se estaba empapando con la lluvia que se filtraba. El cuero soltaba un olor a animal mojado, y la tinta, supuso, se estaría corriendo, borrando la única prueba de su mentira. Se dio cuenta de que el poder nunca había estado en el libro en sí, sino en la ignorancia de Anselmo, en su miedo a la palabra escrita. El libro era un fetiche, un símbolo. Su verdadera arma había sido la mentira. Viajaron durante horas en esa oscuridad miserable y húmeda. La carreta rara vez disminuía la velocidad, excepto para cruzar ríos crecidos que amenazaban con arrastrarlos. El amanecer los encontró en un paisaje completamente diferente. La selva costera había dado paso a colinas áridas y secas. El aire ya no olía a sal y podredumbre, sino a polvo y mezquite. Justo cuando el primer sol pálido y enfermizo rompía las nubes grises, la carreta se detuvo bruscamente en las afueras de un pueblo mucho más grande, un lugar con casas de 2 pisos y calles empedradas. Salina Cruz. «Aquí bajan», dijo el carretero, su voz áspera. Ni siquiera las miró. Se quedó mirando al frente, ansioso por volver a la oscuridad antes de que saliera el sol por completo. «Tome», dijo Matilde, exhausta, extendiendo la bitácora mojada. Era lo justo. El hombre la miró con genuino horror y la empujó de vuelta como si le estuviera entregando una serpiente. «No quiero esa cosa», siseó. «Es una maldición. Quémela. Tírela al mar. Y no le digan a nadie quién los trajo. Anselmo tiene ojos hasta en el infierno». Dio un latigazo a las mulas y la carreta desapareció calle abajo, dejándolos solos, en el lodo, al borde de una ciudad desconocida. Matilde se quedó inmóvil en el lodo de la calle, el olor a polvo y ciudad desconocida llenando sus pulmones. Sus 6 hijos se agruparon a su alrededor, una pequeña isla de miseria en medio de la calle principal de Salina Cruz. La ciudad despertaba. Hombres con sombreros limpios pasaban a caballo, mujeres con rebozos de seda se dirigían a la iglesia, y todos los miraban. Los miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que se reserva para los indígenas desterrados, para los sin tierra. Vio a un policía en la esquina, su uniforme azul impecable, su rifle al hombro. Sintió el peso del broche en su cintura y el miedo la paralizó. Aquí,
La ley existía, pero sabía instintivamente que esa ley no estaba de su lado. Una viuda con 6 niños, sucia de lodo, con una joya robada, sería arrestada antes de poder dar 10 pasos. El carretero había desaparecido, y con él su último vínculo con el mundo que conocía. Estaban solos, expuestos. «Mamá», susurró Inés, aferrándose a su falda. «Tengo frío». La lluvia había cesado, pero el aire de la mañana era húmedo y cortante. Matilde agarró a sus 2 hijos más pequeños de la mano y empujó a Tomás. «Caminen, rápido, lejos de esta calle». Se metieron en los callejones traseros, un laberinto de basura, perros flacos y olor a orines. Encontró un hueco, el rincón de una pared derrumbada detrás del mercado, oculto por pilas de cajas de madera podridas. «Aquí», ordenó. «Siéntense, no se muevan». Los niños se desplomaron exhaustos sobre la tierra húmeda. Se sentó con ellos, dándoles la espalda al callejón, creando un muro humano. Sacó la bitácora. El cuero estaba hinchado y deformado por el agua. La abrió. Las páginas eran un borrón de tinta corrida. Las palabras que la habían salvado ahora eran solo manchas azules y negras sin sentido. El libro era un peso muerto. Su poder se había disuelto con la lluvia, revelando la mentira sobre la que se había construido su escape. Lo miró por un largo momento. Luego, con una calma metódica, empezó a arrancar las páginas, una por una. Las hizo jirones y las enterró en el lodo fétido del callejón, mezclándolas con la basura. Destruyó la prueba de su mentira, la única conexión que le quedaba con el barco fantasma. Era un entierro, el entierro de la mujer que había sido la viuda de Esteban. Ahora, el broche. Con manos temblorosas, lo sacó de su cintura por primera vez a la luz del día. El sol pálido golpeó la piedra y la joya pareció incendiarse. Era un rubí enorme, de un rojo profundo, rodeado por diamantes que brillaban con un fuego blanco y frío. Era obscenamente hermoso. Era el objeto más peligroso que jamás había tocado. «Mamá», susurró Tomás, sus ojos enormes fijos en la joya. Eso es de los patrones. Van a pensar que lo robamos». Su hijo, con sus 12 años, entendía el mundo mejor que muchos hombres. Tenía razón. No podía vender esto. No así. Volvió a mirar la joya. El brillo rojo le recordó el olor a óxido en el camarote. Le recordó el zapato de charol. Esta cosa hermosa era el precio de una vida, quizás de varias. Tenía que usarla con la misma inteligencia brutal con la que la había robado. No podía ir a un joyero decente en la calle principal. Esos hombres eran amigos de otros hombres ricos, como Anselmo, como los dueños del barco. La entregarían a los federales sin pensarlo. Necesitaba a alguien como ella, alguien que viviera en las sombras, alguien que entendiera el valor del secreto y el precio de la discreción. Una casa de empeño, una prestamista en la parte más oscura del puerto, alguien que comprara almas sin hacer preguntas. Guardó el broche, sintió su peso contra su estómago vacío. El hambre de sus hijos era un dolor agudo. Sacó la última lata de sardinas del morral de Tomás. El niño la miró, sus ojos cuestionando. «Coman», dijo ella. «Es lo último». Abrió la lata con su cuchillo y repartió el pescado aceitoso entre los 6. Comieron con las manos, en silencio, devorando la comida fría en ese callejón sucio. Era un festín macabro, un banquete comprado con el secreto de un asesinato. Era el sabor de la supervivencia. Cuando terminaron, limpió sus bocas con el borde de su falda. Se puso de pie, su decisión tomada. Miró a Tomás. Ya no era un niño. Era su socio, su soldado. «Cuídalos», le dijo, su voz baja y firme como el acero. «Tengo que ir a vender algo. Voy a conseguir dinero para el tren. Un tren que nos lleve lejos al norte, donde el mar no pueda tocarnos». Le entregó a Tomás el pequeño zapato de charol que había guardado. «Si no vuelvo antes de que el sol se ponga, si algo me pasa, toma a tus hermanos y corre. Corre a la iglesia, pide ayuda al cura.
Muéstrale esto. Dile que Anselmo nos persigue. Le estaba dando a su hijo una carga imposible, pero era la única herencia que tenía para dejarle. Tomás agarró el zapato. No lloró, solo asintió, sus ojos oscuros llenos de una gravedad terrible. No te tardes, mamá. Matilde se arregló el rebozo, ocultando las manchas de lodo y sangre seca de su blusa. Con el broche de rubí apretado en un puño dentro de su bolsillo y el peso de 6 vidas en sus hombros, salió del callejón. Caminó hacia el ruido del mercado, una sombra entre la multitud, una fantasma descalza que llevaba dentro de sí el precio de un reino. Iba a vender su secreto, o a morir en el intento. No tenía idea de a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de las calles limpias y las miradas de los policías. Se adentró en el laberinto del mercado, más allá de los puestos de frutas y carne fresca, hacia los callejones traseros donde el sol no llegaba. El aire olía a pescado podrido, a pulque derramado y a carbón. Aquí, la gente no la miraba con desprecio, la miraban con la misma indiferencia de quien reconoce a un igual en la miseria. Preguntó a una mujer vieja que vendía hierbas secas, su voz apenas un susurro. ¿Dónde puedo empeñar algo? Algo de valor, sin preguntas. La anciana levantó la vista, sus ojos nublados por las cataratas, y la estudió. Vio el lodo, la desesperación, la ropa fina pero destrozada de Tomás, que Matilde le había puesto al niño. Vio a una mujer huyendo. Al fondo de esta calle, dijo la anciana, su voz como el raspar de hojas secas. Busca la puerta roja con el ojo de hierro. Se llama el Turco. Pero ten cuidado, hija. El Turco no hace preguntas, pero cobra con el alma. Matilde asintió. No me queda alma para cobrar, murmuró. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta roja, sintiendo el broche en su mano sudorosa como una brasa viva. La puerta roja estaba al final de un callejón sin salida, tan estrecho que los muros de adobe parecían inclinarse uno hacia el otro, listos para aplastarla. El aire aquí no se movía. Apestaba a agua estancada, a mezcal barato, y a los despojos del mercado que se pudrían a pocos metros. No había sonido, excepto el goteo rítmico de una tubería rota y el zumbido de moscas gordas y azules. La puerta en sí estaba descarapelada, la pintura roja agrietada revelando la madera gris y muerta debajo. En el centro, a la altura de los ojos, había un pequeño adorno de hierro forjado, un ojo de hierro que parecía observarla con una malicia fría e inorgánica. Matilde levantó el puño para golpear, pero su mano se detuvo. El consejo de la anciana resonó. Cobra con el alma. Tragó el sabor agrio del miedo. Sus hijos esperaban. Golpeó 3 veces, un sonido seco que murió instantáneamente en el aire pesado. La puerta no se abrió con un chirrido, sino que se deslizó hacia adentro casi sin sonido, revelando una oscuridad total. Una mano pálida, de dedos largos y limpios, emergió de la negrura e hizo un gesto para que entrara. Matilde dio un paso adentro, cruzando el umbral de la luz gris del callejón a una penumbra que olía a polvo antiguo. El interior no era un taller, era una tumba de objetos muertos. No había oro ni plata a la vista, solo los tristes remanentes de otras vidas desesperadas. Viejas guitarras con cuerdas rotas, colgadas de las paredes, medallas militares descoloridas, un solo candelabro de plata manchado, libros encuadernados en cuero que se deshacían por la humedad. El aire era denso, cargado con el olor a papel viejo, a café sin preparar y a algo dulce y químico, como un veneno para ratas. Detrás de un pesado escritorio de madera oscura se sentaba él, el Turco. No era el hombre corpulento y amenazante que había imaginado. Era pequeño, casi frágil, vestido con un traje oscuro e impecable que contrastaba absurdamente con la mugre del lugar. No levantó la mirada cuando ella entró. Estaba concentrado en pulir meticulosamente unos anteojos redondos con un pañuelo de seda. Sus manos eran pálidas, sus uñas perfectamente limpias. Era una anomalía aterradora en ese callejón. «Cierra la puerta», dijo, su voz suave,
casi un susurro, con un acento extraño que Matilde no reconoció. El sonido del pesado cerrojo de hierro deslizándose en su lugar resonó en el silencio, un sonido definitivo que le erizó la piel. La trampa estaba cerrada. Matilde avanzó hasta quedar frente al escritorio. Se sentía sucia, un animal del lodo en un santuario oscuro. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. El turco se puso los anteojos lentamente y por fin levantó la vista. Sus ojos, magnificados por los cristales, eran planos, grises y completamente vacíos de emoción. La miraron, la desnudaron, la evaluaron. «La anciana del mercado te envió», afirmó, no preguntó. «Tienes prisa, tienes miedo. Y tienes algo que no te pertenece». Su voz suave era una caricia helada. «Muéstralo». Era una orden, no una petición. La mano de Matilde temblaba tan violentamente que apenas podía abrir el puño. El miedo y el hambre la hacían débil. Se sintió estúpida, una niña jugando un juego de adultos peligrosos. Con un esfuerzo de voluntad, abrió la mano y dejó caer el broche sobre la madera oscura y pulida del escritorio. El contraste fue brutal. La joya, incluso en la penumbra de la habitación, iluminada solo por un quinqué de aceite, pareció cobrar vida. El rubí central pulsaba como un corazón de carbón ardiente, y los diamantes a su alrededor chupaban la escasa luz, devolviéndola en destellos blancos y fríos. Era un objeto de otro mundo, un objeto que gritaba crimen. La expresión del turco no cambió ni un ápice. No jadeó, no se inclinó hacia adelante. Su quietud se volvió absoluta, la quietud de una araña que ve a la mosca entrar en su tela. No lo tocó, simplemente lo miró. Matilde sentía el sudor frío correr por su espalda. El olor a pescado podrido de sus manos le pareció insoportable. Pensó en Tomás, con su rostro grave, vigilando en el callejón. Pensó en Sofía, llorando de hambre. Pensó en Anselmo, destrozando el barco. El silencio se estiró hasta que Matilde sintió que se rompería. El turco extendió un dedo pálido y sin tocar la joya la giró sobre el escritorio. Acercó el quinqué de aceite, la llama amarilla bailando. La luz golpeó las facetas del rubí, proyectando un reflejo rojo y sangriento en la pared detrás de él. Matilde podía oír el rugido de su propia sangre en sus oídos. Cada segundo era una tortura. «Es robado», afirmó el turco, su voz tan plana como sus ojos. No era una pregunta, era el cierre de un trato. Matilde tragó saliva, su garganta seca como el polvo. «Es un pago», susurró ella, su voz un graznido seco, casi inaudible. «Un pago, por una vida que se perdió en el mar». Era una media verdad, pero sonaba hueca incluso para ella. El turco por fin lo tocó, lo levantó con la punta de sus dedos limpios, como si manipulara un insecto delicado. Lo sopesó en su mano pálida. Luego la miró, directamente a los ojos, y ella sintió que esos ojos grises podían ver el barco, la bitácora y el miedo de Anselmo. «Esto vale una fortuna en la capital». «Miles de pesos», dijo en voz baja. Matilde sintió una chispa de esperanza. «Aquí», continuó él, y la chispa murió, «aquí no vale nada. Vale problemas, vale la atención de los federales, vale que un hombre como don Anselmo te siga hasta el infierno». El nombre, sabía el nombre. La sangre de Matilde se convirtió en hielo. El turco dejó caer el broche sobre el escritorio con un chasquido seco. El juego había terminado. «Él sabe que lo tienes», mintió el turco, y Matilde casi se desmorona. «Me mandó un mensaje esta mañana, que una viuda vendría con algo robado, que se lo comprara barato y le avisara». Matilde dejó de respirar. Anselmo sabía, todo había sido una trampa. «Pero yo soy un hombre de negocios, no un soplón», continuó el turco, sonriendo por primera vez una visión aterradora. «Te doy 100 pesos, no por la joya, por el silencio, para que desaparezcas de esta ciudad antes de que él llegue». 100 pesos. La palabra fue un suspiro de aire robado.
100 pesos era una miseria. Era el precio de un burro, no de la salvación. Era un insulto escupido a la cara del peligro que había corrido, pero también era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Mis hijos, son 6. Necesito el tren, un tren al norte, lejos, a Ciudad Juárez. Necesito más. El turco se encogió de hombros, su sonrisa desapareciendo, su rostro volviéndose plano de nuevo. 100 pesos. O te vas ahora mismo con tu piedra brillante y yo le mando un recado a quien tú sabes que está esperando en el puerto. Tienes 10 segundos para decidir, viuda. 9, 8. El segundero de un reloj invisible en la habitación marcaba el ritmo de su sentencia. 7, 6. Matilde miró la puerta cerrada, el pesado cerrojo de hierro. Podía gritar, pero ¿quién la oiría en este callejón de muerte? Podía correr, pero ¿hacia dónde? El turco tenía razón. Anselmo tenía ojos en todas partes. 100 pesos no era una fortuna, era un pasaje. Era el precio de la gasolina para el camión de Anselmo, era el soborno para el policía de la esquina. 100 pesos era el precio exacto de su silencio, el precio de su desaparición. Era una miseria, un insulto escupido sobre el valor del niño del zapato de charol. Pero era más que nada, era el precio de un tren al norte. Acepto, dijo. Su voz un graznido seco, el sonido de la rendición. El turco no sonrió. La victoria no le daba placer. Era simplemente el estado natural de las cosas. Con una lentitud exasperante, abrió un cajón de su escritorio. No sacó monedas de oro, ni siquiera billetes limpios de banco. Sacó un fajo de billetes sucios, arrugados, manchados de grasa y quién sabe qué más. Olían a mercado, a sudor y a pescado. Los contó uno por uno sobre la madera pulida, alisándolos con su mano pálida. 10, 20, 50, 80, 100. 100 pesos en billetes de 1 y de 5. Un bulto patético que representaba el rescate de un rey. Empujó el dinero hacia ella. Matilde, con su mano sucia de lodo y arena, la misma mano que había sostenido diamantes, barrió los billetes y los guardó en el hueco profundo de su blusa. El turco recogió el broche. La joya desapareció en su mano pálida y luego en el cajón, que cerró con un sonido sordo y definitivo. Cuando Matilde se dio la vuelta para irse, la voz suave del turco la detuvo. Viuda. Ella se giró, su corazón un pájaro atrapado. Anselmo no olvida, dijo él, puliendo de nuevo sus anteojos, como si la conversación ya le aburriera. Y tiene brazos muy largos. 100 pesos te compran un tren, pero no te compran el olvido. Si yo fuera tú, no me detendría en Ciudad Juárez. Si yo fuera tú, cruzaría el río, desaparecería de este país, porque ese rubí tiene memoria, y ahora yo también. Era una advertencia final, un recordatorio de que había salido de la trampa de Anselmo solo para entrar en la telaraña del turco. Había cambiado un dueño por otro. Agarró el cerrojo de hierro, lo levantó con sus últimas fuerzas y salió al callejón. La luz gris del día la golpeó como un castigo. Le dolían los ojos. El aire del callejón, antes fétido, ahora olía a libertad. Corrió. Corrió como no lo había hecho desde que era una niña, con los billetes arrugados arañando su piel, el corazón golpeando su garganta. Esperaba un brazo que la detuviera, la voz de cicatriz en cada esquina, la mirada de Anselmo en cada sombra. Pero no había nadie, solo los perros flacos que hurgaban en la basura y la miraban pasar sin interés. El miedo le daba alas. Cruzó el mercado empujando a la gente, un fantasma frenético que olía a mar y a lodo, corriendo hacia sus hijos, su único ancla en el mundo. Llegó al muro derrumbado, sin aliento, su pecho en llamas. Vio a Tomás. El niño estaba de pie, exactamente donde lo había dejado, pálido como la cera pero erguido. Sus hermanos estaban acurrucados detrás de él, dormidos por el agotamiento. En su mano, Tomás no sostenía un palo o una piedra, sostenía el pequeño zapato de charol. Lo sostenía como un arma, como un estandarte.
Cuando la vio, sus hombros, tan tensos por el peso de la responsabilidad, finalmente se hundieron. El alivio en su rostro fue tan profundo, tan doloroso, que Matilde casi se derrumba. «Ya», dijo ella, agarrando su mano. «Vámonos, tenemos el dinero». No preguntó si había tenido miedo. Lo sabía. Corrieron por las calles traseras, una procesión extraña y sucia. Una madre, 6 hijos, 2 morrales vacíos y un fajo de billetes sucios. Corrieron hacia el humo negro que manchaba el cielo, hacia el silbido agudo de la máquina de vapor. La estación de tren era un edificio de madera desvencijado, lleno de gente que gritaba, gallinas en jaulas y soldados fumando. Matilde se abrió paso hasta la taquilla, un pequeño agujero enrejado. Empujó los billetes arrugados hacia el hombre. 7 boletos, dijo, su voz ronca. ¿A dónde?, preguntó él sin mirarla. Al norte, lo más lejos que esto alcance. El hombre contó el dinero con desdén. Ciudad Juárez, dijo, 3ª clase, vagón de carga. Le dio los pequeños trozos de cartón. Eran su pasaporte fuera del infierno. El vagón de 3ª clase apestaba a hollín, a sudor humano, a animales y a desesperanza. Era un corral de madera sobre ruedas, lleno de familias como la suya, huyendo de algo, yendo hacia nada. Matilde encontró un rincón en el suelo, entre un fardo de heno y una familia indígena que no levantó la vista. Acurrucó a sus hijos, creando una fortaleza con su propio cuerpo. El tren silbó, un grito ensordecedor que hizo llorar a Sofía. Luego, con una sacudida violenta que los arrojó unos contra otros, el tren comenzó a moverse. Lento al principio, luego ganando velocidad. Los edificios sucios de Salina Cruz pasando por la abertura. Cuando el tren tomó la curva que se alejaba de la costa, Matilde miró por última vez por la abertura. Vio el océano. Era una línea gris, plana y distante, el monstruo que le había quitado a Esteban y le había dado el barco, el monstruo que casi la devora. Sintió una náusea profunda, una mezcla de alivio y pérdida. Ya no tenía la bitácora, ya no tenía el broche. El turco se había quedado con su alma, con el precio de la sangre. Pero mientras el tren se adentraba en el desierto polvoriento, metió la mano en el bolsillo de su falda. Sus dedos callosos y sucios se cerraron alrededor de un objeto pequeño, duro e inútil. El zapato de charol. No lo tiró, lo guardó. Era su único trofeo. No la hizo rica, no la hizo poderosa, pero le había costado todo. El tren traqueteaba hacia el norte, llevándola a ella y a sus 6 hijos hacia un futuro tan árido y desconocido como el desierto que se extendía frente a ellos. Había cambiado un tesoro inimaginable por 100 pesos sucios y una oportunidad. Había cambiado el oro del diablo por la vida de sus hijos. Miró a Tomás, que por fin se había quedado dormido, su rostro sucio y pacífico, y supo, con una certeza absoluta, que había hecho el mejor trato de su vida. El barco no la había hecho rica, la había hecho libre, y mientras el tren la llevaba más y más lejos de don Anselmo y del mar, Matilde entendió que la verdadera supervivencia no consistía en encontrar tesoros, sino en tener el coraje de venderlos por el precio correcto. Y el precio de sus hijos, lo supo entonces, no tenía medida. ¿Y tú qué crees que hizo Matilde con ese pequeño zapato de charol cuando finalmente llegó al norte? ¿Lo guardó para siempre como un recordatorio o lo enterró en el desierto, dejando atrás el último fantasma del barco? Cuéntame aquí en los comentarios.